Iniciamos un nuevo podcast de buena salud aquí pues en nuestro set y gracias a todos los que están siempre son sintonizándonos en las diferentes plataformas digitales. Ya saben que ustedes nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en TikTok. También nos pueden ver en Spotify, en YouTube, en Discover Now. Así que no hay excusa alguna para que ustedes se pierdan este podcast que siempre es interesante porque ustedes pueden vernos y también pueden escucharnos, que es lo más importante, en la comodidad de su hogar, de su oficina, o si es que se encuentra de viaje, pues también pueden ustedes irse informando. Y por supuesto también esto es un diccionario médico, como lo digo, para que ustedes puedan llegar al especialista cuando así lo requiera. Y es por eso que nosotros también agradecemos siempre a nuestros auspiciantes que se hacen siempre presentes en nuestros podcasts, pues al doctor Luis Criollo, con lo que tiene que ver con si usted desea verse o tener una buena sonrisa, pues vayan con el doctor Luis Criollo. A SmartFit en el Bombolí Shopping, también ellos es siempre para que usted ejerciten de buena manera y pueden obtener los mejores beneficios y resultados gracias a SmartFit, una cadena nacional que hay en nuestro país. También queremos agradecer a los laboratorios Nova Sedigma, ubicados en Santo Domingo, en El Carmen y en Guayaquil. Y asimismo pueden ustedes, si desean embellecerse, verse bien, busquen a la doctora Lucía Llanes Pacheco, médico estético, en Santo Domingo con los mejores tratamientos y obviamente es guiado por una especialidad que es la medicina estética. Más adelante estaré diciéndole más de nuestros auspiciantes. Y ahora sí, pues para entrar en materia, pues hoy hemos nosotros invitado a una persona que consideramos mucho porque desde nuestros inicios en nuestro programa siempre ha estado con nosotros impartiendo conocimiento a todos los televidentes y ahora también a los escuchas y también a los que nos ven en redes sociales. Él es un doctor que realmente se ha especializado en el área de nefrología, estudió en la Universidad de Guayaquil como especialista en nefrología por la Universidad también Católica de Buenos Aires en Argentina y además cuenta con una maestría en trasplante renal y diálisis por la Universidad de Sevilla en España. Es fundador de Renal Check, centros especializados en atención integral de enfermedades renales y forma parte del staff médico de Clínica Santiago, Clínica Araujo y Renal Centro, Clínica del Riñón en Santo Domingo. También en su tiempo también estuvo 3 años de docencia en la Universidad Uniandes en Santo Domingo. Así que también pues vamos a darle la bienvenida gracias a esta trayectoria profesional que tiene nuestro querido invitado, un gran amigo, es el doctor Byron Fabricio Sabando. Perdón. Bienvenido mi querido doctor, gracias por estar con nosotros, qué gusto verlo a los tiempos aquí en nuestro programa. Muchas gracias, Gabriel, pues sí, siempre de nuevo a la casa, ¿no? Y muy encantado por darme las posibilidades de poder llegar con un poquito del conocimiento a la comunidad. Así es. Esta reseña de todos sus estudios, de verdad que es importante decirlo, porque yo siempre digo que los buenos profesionales que no siempre se quedan quietos, con que ya estudié tal cosa, sino que siempre se están innovando, siempre se están actualizando, que es lo mejor de la medicina, en este caso en el área de nefrología que usted está. Sí, es un área en nuestro medio un poco desconocida, pero de muy amplia necesidad, porque cada vez las enfermedades que son más metabólicas actualmente, ¿no? Tienen que ver mucho en el impacto a nivel de riñón. Entonces, y como el riñón, pues lastimosamente en la mayoría de las enfermedades es indoloro, entonces el no causar dolor genera que nos llegan a estadios muy avanzados. Así es, mi querido doctor. Y por eso, pues hoy nosotros hemos decidido abordar un tema que realmente es sumamente importante, porque vamos a hablar sobre la salud renal, la prevención de enfermedades del riñón, diálisis, trasplante renal y cómo detectar a tiempo problemas que muchas veces avanzan silenciosamente. Lo ideal y cómo es lo ideal y cómo es lo real, así sería más o menos lo que nosotros Sí, queremos ver. lo real en lo que vemos día a día, ¿no? Y lo Sí. ideal, lo que nos dicen los libros, lo que nos dicen los profesores, pero bueno, la expectativa está muy lejos de la realidad. Y es así, ¿no? Yo pienso que tiene que ver mucho la parte del conocimiento y el desconocimiento también, pero para el desconocimiento nos compete que la parte gubernamental tenga mucho que ver en la promoción y para que las personas
que viven en nuestra comunidad pues conozcan un poco en qué momento acudir al médico, ¿no? Y ese es el motivo de cual uno de los temas más importantes a tratar es saber que aquel paciente que llega a un especialista, o bien porque otro médico es referido o porque llegó por un estado de urgencia al hospital y después le dicen usted tiene que acudir a un nefrólogo porque tiene un problema en sus riñones. Entonces, cuando llegan a nuestra área de consulta, 8 de cada 10 personas llegan en estados avanzados. Y es lastimoso, es penoso el tener que decirles que tenemos que entrar a una posibilidad de diálisis. Y ahí es donde quisiera abordar el tema de la ideal y de lo real, ¿sí? Así es, doctor. Por ejemplo, actualmente en nuestro país, Ecuador, y en las noticias sale que hay una fuerte cantidad de pacientes renales que actualmente están algunos en tratamiento. Pero ¿desde dónde viene este detonante en que una persona no conozca de sí mismo y decir estoy padeciendo una enfermedad y tal vez lo haga de una manera precoz o preventiva para que esto tal vez no sea complicado o no se complique, digamos, cuando ya llegan en este caso a estadios más altos que tal vez son un poco más complejos para ustedes como especialistas y por ende incluso para el paciente en su salud? Bien, es fácil, ¿no? Desde el punto de vista práctico y clínico. Como paciente, yo sugeriría que se hagan el control por lo menos una vez al año y cuando están frente al médico, pues siempre es preferible que se incluya el estudio del riñón. El médico dentro de su competencia tiene que incluir dentro de su perfil de laboratorio una prueba de creatinina y algo también que a veces nos pasa por alto en el caso de los médicos de atención primaria es el estudio de orina, especialmente la microalbuminuria, que tendría que estar dentro del paquete de estudios, porque a un paciente puede tener un valor de creatinina normal, que es un marcador de daño, y lo puede tener normal. Entonces nosotros consideramos que tener una creatinina normal para una persona estaríamos todo bien y nos dicen, bueno, venga el siguiente año. Pero si la prueba de orina, la microalbuminuria sale alterada, o en este caso referida como positiva, o en otros casos referida en valores cuantitativos, o sea, de cantidad mayor a 30, ya este paciente pertenece a que ameritaría un estudio ya con un especialista. En este caso, el ámbito de nefrología. Así es. Y esto sería porque, por ejemplo, como usted dice, que tal vez el médico, porque normalmente uno va al médico cuando se siente un poco mal, pero normalmente aquí en el país está como que ese triaje viene que dependiendo de lo que tú tengas, tienes que acudir primero a tu médico general o médico internista y ellos son los que determinarían en su momento direccionarlo al especialista. Pero a veces a veces también pasa lo contrario. A veces habemos de pronto usuarios de la salud, pacientes que solo nos quedamos con ese criterio, aunque tal vez el médico diga tienes que hacer esta otra opción que es lo que yo te estoy derivando. O también a veces sucede que aquellos médicos que no son especialistas en todo caso intentan llevar un tratamiento cuando tal vez no es su competencia ya como profesionales, sino que realmente tiene que existir la derivación y por eso tal vez como que la situación tal vez se va alargando un poco y es cuando tal vez el paciente ya cuando llega en estadios muy elevados. Muy bien, eso es la realidad. Esa es la realidad. Y lo ideal sería que Exacto. soltemos al paciente cuando vemos que realmente hay una implicación de daño renal, que todo médico por general o especialista sabe que un paciente que tenga una creatina normal y una microalbuminuria positiva ya le compete al especialista de riñón y pues lo lógico sería ideal de que el paciente sea derivado a un especialista. Entonces es lo que uno de los puntos de lo tratable es eso, ¿no? Que entre nosotros, entre médicos, pues sepamos en qué momento ya requerimos de la complementariedad de una especialidad como la nefrología. ¿Por qué se le llama a las enfermedades renales una enfermedad silenciosa? Es silenciosa porque realmente nosotros el riñón
es un órgano que tiene una capacidad muy importante en el punto de vista de la fisiología, de limpiar toxinas, de excretar agua y electrolitos, de balancear todos estos mecanismos, mantenerlos en un equilibrio. Y conforme el daño, si es leve, especialmente si es leve y progresivo, el cuerpo se va adaptando a estas situaciones. Entonces nosotros cuando nos llega un paciente y consideramos que podría tener un daño, mandamos a hacer marcadores de daño renal al laboratorio. El laboratorio pone valores alarmantes, ¿no? Y cuando lo vemos el paciente llegó al consultorio caminando, habló con nosotros y usted le pregunta, y bueno, ¿y cómo se encuentra? Pues yo no me siento normal. Pero me llama la atención que me llamaron del laboratorio diciéndome, señor, tiene que acudir urgentemente a su médico porque tienen unos valores completamente elevados, y eso es porque realmente el cuerpo se adapta a la retención de toxinas, a la retención de líquidos, al mantener un desequilibrio. Y son pocos los casos en que ocurre esto de manera aguda o de una presentación rápida, pues que en esos casos se ve mucho más en pacientes jóvenes o con factores genéticos y herenciales. Pero en estas enfermedades que son común verlas, ¿no? Enfermedades crónicas que como hiperpresión o azúcar en niveles elevados, son enfermedades progresivas y también por ende el riñón va progresando su daño y se va adaptando hasta que llega un momento en que el cuerpo requiere de una ayuda, y es cuando lo vemos en laboratorios de que necesitan a veces de terapias alternativas. En este caso, efectivamente, aquí viene siempre lo que usted decía, ¿no? Lo que se debería hacer en su momento, porque esto siempre el tema de la salud es un equipo multidisciplinario. Aunque no trabajemos tal vez en un mismo entorno todos, pero existe conexión. Conexión el laboratorio con el médico, conexión el médico con el especialista. Y eso va en cadena para que luego obviamente el paciente sea que lleve un tratamiento óptimo y siempre que sea preventivo más si es que realmente recién se está viendo una sospecha. Y obviamente si es que ya existe un daño más, pues también que se tome un tratamiento alternativo a tiempo para que obviamente se pueda prolongar un poco más el tiempo de vida de la persona, su estabilidad y todo esto. Pero no es lo común que pasa, ¿no es cierto? Lo, la, pues lo ideal sería que haciendo un control por lo menos una vez al año, no estaríamos llegando a la consulta en estados avanzados. Y la realidad es todo lo contrario. A pesar de que tenemos la cultura, tenemos laboratorios cerca, tenemos médicos cada 2 cuadras, nosotros pues priorizamos otras cosas, ¿no? Y la salud la dejamos en los últimos momentos, cuando nos sentimos agobiados por alguna situación de salud, y pues cuando hacemos pruebas, marcadores nos salen alterados. Entonces es la realidad. Casi la mayoría de los pacientes que acuden a mi consulta pues acuden con un daño establecido, y pues lo ideal sería que acudan a mi consultorio para un control de prevención, cosa que hasta el momento no lo tengo, ¿no? Tengo solo Exacto. momentos. Eso sería más o menos que nosotros tengamos cultura, más que todo. Cultura de hacernos un control anual al menos para poder llevarlo. Incluso esto se lo lleva en las empresas en el Ecuador, pero de una manera, digo yo, entre comillas, como para cumplir con ciertos requisitos institucionales, pero a veces tampoco se le da importancia si es que un valor sale elevado. Y hay cosas que se ven también que no es lo correcto, y por eso a veces es porque existen estos problemas a nivel de la salud. Pero ¿qué hay, doctor, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen padres que fueron diabéticos o abuelos diabéticos o hipertensos? Porque dicen que la diabetes, la hipertensión y la obesidad van de la mano para que un paciente en el futuro pueda tener un problema renal. ¿Cómo una persona que de pronto quiere prevenir el no llegar a la parte renal, pero tiene tal vez estos antecedentes que familiares, cómo pudieran buscar la forma de prevención para obviamente llegar al especialista en este caso para llevar un tratamiento en su momento? Bueno, dentro de mi consulta
a veces les sorprende a los pacientes yo hacerles una pregunta, decirles, bueno, cuénteme un poco. Yo sé que a esa edad pues no tenemos la memoria de, de, de analizar, pero sí de consultar a veces a los tíos, a los padres si están con vida, de si nacieron a término, o si nacieron prematuros o si nacieron bajo peso al nacer. Creo que eso es uno de los puntos más importantes si queremos entrar en el mundo de la prevención renal. Toda persona que nazca bajo de peso o con prematuridad, ¿sí?, por debajo de las 37 semanas, tenemos la alta probabilidad de tener un daño renal, porque la formación del riñón es hasta las últimas etapas de vida intrauterina. O sea que las células encargadas de ayudar a la funcionalidad del riñón hasta las 37 semanas se forman. Por lo tanto, si nosotros nacemos antes de tiempo, no terminamos a formar las células necesarias, o si nacemos bajo peso, también no tenemos la cantidad necesaria de células para que podamos llevar una vida extrauterina de la manera más adecuada posible. Entonces yo por ahí primero empezamos, ¿no? La prematuridad y el bajo peso en nacer. Entonces, alguno de ustedes que está en este caso escuchándonos, si ustedes alguien está padeciendo de esto, o perdón, que haya padecido de lo mencionado, pues yo creo que es un momento oportuno de acercarse y visitar un médico para que le haga un estudio renal y ver si hay la necesidad de acudir al nefrólogo. Y ahí, si nosotros tenemos antecedentes familiares de estas enfermedades de hipertensión y diabetes, tenemos la predisposición, pues el control anual involucra también vigilar los signos vitales, incluye la presión arterial y el monitoreo de azúcar a nivel bioquímico en sangre, en ayunas, que si tenemos parámetros pues establecidos, actualizados, que en estos últimos 2 años se han hecho las nuevas actualizaciones, o sea que todo ha dejado de lo que teníamos hace unos años atrás, hace 6 años atrás cambió este paradigma, y pues toda persona que tenga presiones arteriales por encima de 120,80 milímetros de mercurio tiene que ir acudir a un médico para ver si es que realmente tiene establecido el diagnóstico de hipertensión, ¿sí? Y pues en el término de la glucosa, pues todo glucosa en ayunas más de 100 ya tiene que ser analizada por un especialista, por un médico, perdón, para ver si no hay alguna resistencia o en un caso tenemos confirmada una diabetes. Entonces yo pienso que la medicina se está volviendo más estricta en el tema de los cortes, ¿no?, de los índices de diagnósticos con esta finalidad, porque estamos viendo que hay una población mundial incrementada con cambios dietéticos que involucran mucho con el aumento de la presión y del azúcar, y tenemos que hacer algo a la salud. Entonces empezamos a recortarnos, a hacernos más estrictos para poder estar en ese tiempo del tamizaje y a los que podemos prevenir y a los que podemos tratar de empezarlos a tratar a pronto para poder dar un tratamiento eficaz y evitar lo que queremos, todas estas complicaciones que se generan a los órganos como cerebro, corazón, retina y riñón. De verdad que el conocer un poco, hasta eso, doctor, también puede tomarse su cafecito, porque aquí se va a enfriar, así que podemos ir tomando café también, doctor. Y mientras eso le voy acotando algo. A veces las personas cuando estamos jóvenes, digamos así, y nos sentimos llenos de vida y todo esto, evitamos a veces ir como que al médico o hacerme un chequeo, o siempre decimos, porque obviamente vivimos una vida sana, pero el no tener algún tipo de sintomatología no significa de pronto que yo tenga una vida sana, porque por ejemplo, si no soy una persona activamente deportista, tal vez que no como a buenas horas, no me alimento bien, de pronto también incluso hasta la ingesta de agua, los litros ideales del agua, o tal vez el no ir constantemente al baño, porque a veces tengo tanto que hacer y hay personas como que tengo mucho que hacer, quiero ir a orinar y no lo hago. Entonces, estas cosas que parecen simples pueden ser un detonante para una persona que de pronto pueda padecer en el futuro algún problema o daño renal. Sí, mientras el riñón está en condiciones adecuadas, tanto en su función de limpieza, que es también conocida como depuración o filtración,
Pues por ende, para poderlo saber, tenemos que ser analizados por un médico. Nosotros podemos tener la capacidad de poder ingerir los alimentos de una manera sin preocupaciones, pero es que lastimosamente no lo sabemos, ¿no? La mayoría de la población no sabe si es que ya tiene algún índice, una pequeña alteración renal, y pues estamos recargándonos normalmente en la parte occidental. Consumimos muchas proteínas, es una dieta rica de proteínas, rica en calorías, y si nosotros desconocíamos que tenemos ya una pequeña lesión renal, que como les menciono es una lesión que no produce dolor, no produce cambios en nuestro cuerpo, sugerimos que la dieta sea normal, y pues ya está generando un impacto. Por eso que tiene que ver mucho la alimentación cuando ya empezamos el tratamiento renal. Hablo con mis pacientes y les digo, el tratamiento renal, la primera base en lo que corresponde al tratamiento es la alimentación. Si nosotros solo nos enfocamos y dejamos que los medicamentos hagan su efecto, no va de la mano, vamos junto con la alimentación. Por ende, yo siempre tengo que llevar el tema de tratamiento junto con la nutricionista renal. Muy bien, y justamente, y de aquí también parte otra situación, doctor. Por ejemplo, hay personas que hacen uso indiscriminado de medicamentos, se automedican o compran diferentes tipos de suplementos sin tener una guía médica o una guía nutricional en todo caso. ¿Cómo afecta esto la función renal? Es algo que lo vemos con frecuencia. Lo vemos con frecuencia, por ende lo tenemos con más frecuencia en adultos, porque normalmente ya las enfermedades osteomusculares se ven más incrementadas en los adultos. Ellos toman su medicación de manera indiscriminada, sin supervisión médica, lo que pues consideran que les alivia mejor sus dolores. Y la mayoría de estos medicamentos que alivian son medicamentos antiinflamatorios que tienen una buena efecto antiinflamatorio, como lo menciona el medicamento, pero el efecto a nivel de las arterias del riñón ejerce disminuyendo la llegada de sangre al riñón, y eso es una de las complicaciones que, tomando por largo tiempo, terminamos en tener una enfermedad del riñón por estos medicamentos antiinflamatorios, que es un gran sinnúmero de medicamentos de diferentes nombres comerciales, y pues normalmente tratamos de manejarlo en este caso para personas que no tienen afectación renal no más allá de 15 días, pero el que desconoce de esto pues lo toma a veces meses, y tenemos la complicación de que nos llegan al consultorio y dentro de del interrogatorio que se le hace al paciente y o familiar, descubrimos que solo con el simple hecho de conversar con ellos al inicio de la consulta, le preguntamos cuáles son sus medicamentos habituales, y siempre incluyen, aparte de sus otras enfermedades, un antiinflamatorio por un cierto dolor constante y crónico. Y a veces es la causa, ¿no? Exacto, y por eso le hacía esta pregunta, porque esto es para concientizar un poco e informar un poco también a las personas que nos están escuchando, y obviamente no hacerlo de manera indiscriminada, sino que siempre hacerlo guiado por un médico realmente de cabecera que nos puedan dar. Y algo que también, doctor, pudiéramos nosotros hacer, o como usted que daría como consejo a las personas que están escuchando, ¿qué hábitos diarios serían recomendables para poder tener unos riñones saludables? Bueno, tenemos las 8 reglas de oro, dentro del cual tratamos de primero el beber el agua. Nosotros lo hablamos aconsejadamente de 2 a 3 litros por día. Yo considero que para la área, en este caso una zona tropical como la nuestra, unos 2 a 3 litros del día sería estimado para nuestro ambiente. El no fumar, ¿sí? Y si lo estamos fumando, pues irlo dejando. El no beber, el no consumir productos industrializados que tengan a base de grandes cantidades de azúcar, ¿sí?
Normalmente un consumo de azúcar por día de 25 gramos al día sería lo estimado, pues a veces hay un solo caramelo, creo que llegamos a ese nivel. Entonces ya con dos sobrepasamos el nivel de azúcar por día. Y otro, el consumo de sal. Tendríamos que bajarlo a 2.5 gramos de sal por día. No lo podemos contabilizar, pero realmente tratar de minimizar lo posible, ¿no? En sal. Y control del peso, ¿no? Controlar el peso, porque la obesidad tiene que ver mucho también. Es un tema que lo abordaremos en algún momento, pero estamos teniendo mucha incidencia de la obesidad con la afectación renal. Y entonces el control del peso es importante porque eso nos va de la mano con la nutricionista de acuerdo al seguimiento, ¿no? Y eso, evitar el consumo de antiinflamatorios, ¿no? Es otro punto de vista para poder llevar. Deberíamos todos seguir estos consejos, y si usted nos está escuchando o nos está viendo, pues en esto tienen que retroceder y escucharlo nuevamente para que se nos quede bien grabado estas 8 reglas que son tan importantes para nosotros tener riñones saludables. Y si es que existiese, o si ustedes se están identificando con algo de lo que estamos comentando en esta tarde, mañana, noche, en el horario en que lo estén escuchando, estamos grabando este podcast en la tarde, es importante que acudan siempre al especialista, a la persona de confianza, al médico de cabecera, y por ende no dejar que esto avance. Ya escuchamos que es una enfermedad que puede convertirse silenciosa, pero si existen antecedentes familiares, personales, o si ya existen valores elevados porque nos hemos hecho algún examen o ya nos dijeron también tienes que acudir a un especialista, hagámoslo, y hagámoslo de manera oportuna para que obviamente esto no sea complicado en el futuro. Doctor, esta entrevista nos ha gustado mucho, que nos haya proporcionado este tipo de información y que obviamente todos sepamos un poco sobre esto, porque esto es un tema muy extenso, lo hemos resumido en estos 30 minutos, pero ¿cuál sería su mensaje final a todos los que están escuchando o viéndonos en este podcast? Sí, no olvidarse, ¿no? La promoción en salud, que el gobierno nos ayude, es difundiendo a los rincones más lejanos de nuestro país, y en parte nosotros comprometernos en la prevención, consiguiéndonos un control por lo menos una vez al año y después de lo que indique el médico. Pero no olvidarse de incluir el estudio del riñón, ¿sí? Que el médico le podría incluir dentro de su control anual una prueba de creatinina en sangre, en ayunas, y en orina una microalbuminuria. Con eso podríamos ayudarnos de mucho para poder saber si padecemos o no de una enfermedad renal y acudir a la especialidad que le competiría, ¿no? Que es nefrología. Muchas gracias. Así, muchas gracias, mi querido doctor, el Byron Fabricio Saá Sabando, especialista en nefrología. Así que si ustedes saben o quieren tener un acercamiento con nuestro querido doctor, es importante, doctor, que también usted nos diga cómo pueden ubicarlo, si hay algún número de contacto, alguna red social, su consulta, dónde queda, para aquellos que nos están viendo en esta tarde. Muy bien, en consultorio privado se encuentra en el edificio Metrópoli Plaza, consultorio 102A, Avenida Río Lely, calle Salasacas. Sí. Ahí nos podemos encontrar en los turnos de los horarios de lunes a sábado. Lunes a sábado, previa cita, ¿y algún número de contacto? Previa cita, normalmente el número de contacto es el 09 85 63 24 39. El número con lo podemos agendar la cita, ¿no? Así que ya saben, con el doctor Byron Saá, nefrólogo en Santo Domingo, pues puede atenderse usted sin ningún problema. Así que igual vamos a dejar aquí toda su información para que ustedes lo puedan ver. Antes de despedirnos, quiero hacerles unas breves menciones. Como ya les dije, con el doctor Pelos, ustedes se hacen el mejor implante capilar. Visiten la clínica del doctor Pelo en Guayaquil. Ellos se encuentran en la Kenia del Norte. Aquí está su ubicación, sus redes sociales, para que ustedes puedan también verlo y agendar una cita. Asimismo, con Laboratorios Nova Sedigma en Santo Domingo, El Carmen y Guayaquil. También están todas sus direcciones para que ustedes puedan agendar una cita. SmartFit, para poder tener un buen físico, hacer la actividad física, como ya lo dijo nuestro querido doctor. Luz Medic con la doctora Lucía Llanes Pacheco, y también
Creaciones Mero, también pueden ustedes ver lo de diseño de interiores, y con el doctor Luis Fernando Criollo, temas de odontología, pues ustedes pueden ver las mejores sonrisas gracias a él. Ahora sí, doctor, nos vamos despidiendo a esa cámara del medio, pues nos despedimos de este podcast de Buena Salud y esto será hasta la próxima. Hasta la próxima.